Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta sociedad de jóvenes. Vamos a tener un pequeño estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Así que vamos a venir de rodillas para comunicarnos con nuestro Dios. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, te damos porque nos permites en esta ocasión poder conocer más de tu palabra. Bendícelo, Señor, nuestro corazón y nuestra mente para que podamos estar atentos al mensaje, podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos sabiduría, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias y lean conmigo Isaías capítulo 8, versículo 19 al 20. Vamos a hacer un análisis de este texto. Vamos a hacer un exégesis de este texto. La palabra exégesis, hermanos, significa en el idioma griego extraer de. Vamos a hacer un análisis profundo. Vamos a extraer lo que dice el texto y vamos a hacer un estudio serio del texto. Un texto que muchos lo conocen, pero que muchos desconocen su significado. Isaías capítulo 8, versículo 19 al 20 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran, hablando responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y dice el versículo 20: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha ¿qué? Ha amanecido. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa este texto? ¿Verdad que lo podemos de memoria? ¿Para qué usamos este texto? Para demostrar de que la ley de Dios está en vigencia y que hay que hablar con un escrito está. Este versículo más que todo lo usamos para defender la fe adventista. A la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha ¿qué? Ha amanecido. Pero ¿qué significa en realidad este texto? Nosotros usamos este texto para hablar de los 10 mandamientos. Y es correcto, podemos usarlo para hablar de los 10 mandamientos. Pero exegéticamente, el texto no está hablando de los 10 mandamientos. ¿Cuántos sabían eso? Vamos a ver de qué está hablando. Y si ustedes tienen duda, pueden corroborar esto en el diccionario bíblico adventista y en el comentario bíblico adventista. Cuando la Biblia dice a la ley y el testimonio, está usando dos palabras en hebreo. La palabra ley aquí es Torah. La Torah es el nombre que se usa para referirse a los 5 libros de Moisés, que los hebreos le conocían como la ley de Moisés. La Torah es la palabra que se usa aquí para ley, a la ley. Y los testimonios, ¿qué son los testimonios? Los testimonios, hermanos, en el idioma hebreo, aquí es una palabra que se llama neveim. Los neve o los neveim son los profetas. La Reina Valera dice testimonio, pero en realidad el hebreo dice a la Torá y al neveim. No dice testimonio, dice neveim. Es una referencia a los profetas. O sea que lo que está diciendo aquí Isaías, que para probar un espíritu de Dios tenemos que hacer uso de la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés y lo que escribieron que los neveim, o sea, los profetas. ¿Me voy a explicar, hermano? Lo que dice la Torá y lo que dicen los profetas, o sea, los neveim. ¿Saben algo interesante, hermanos? Que la Biblia que usaban los hebreos, ¿cuál era? Los hebreos no tenían una Biblia como la que tenemos nosotros en nuestra mano en este momento.
La Biblia de los hebreos era la Torá. Los 5 libros de Moisés, o como se le conoce como el Pentateuco. Repita conmigo, hermano. Pentateuco significa 5, pente 5, para referirse a los 5 libros que escribió Moisés por inspiración divina. A eso se le conoce como la ley, la Torá. Y el profeta Isaías está haciendo alusión a la Torá. La Biblia que tenían los hebreos era la Torá. Pero ¿saben algo interesante? Siempre que se levantaba un profeta, ¿quién fue el que sustituyó a Moisés? ¿Quién fue el que sustituyó a Moisés? Después de que Moisés murió, ¿quién fue? Josué. Josué, ¿cómo tenía que gobernar el pueblo? Sujetándose a la ley de Moisés, o sea, a la Torá. Si un profeta se levantaba, si un rey se levantaba, tenía que hacer todo para gobernar sujetándose a lo que había dicho Moisés, porque la norma para aprobar cualquier espíritu y cualquier enseñanza y cualquier profeta eran los escritos de Moisés, era la Biblia que conocían los hebreos, la Torá, la ley, que significa instrucción y ordenanza. Noten cómo dice Josué capítulo 1 versículos 7 al 9. Josué capítulo 1 versículos 7 al 9. Noten cómo dice. Esto es cuando Moisés ya había muerto. Ahora Josué iba a ser el que iba a dirigir al pueblo de Israel para que entrase a la Canaán terrenal. Pero había una condición. Para que a Josué le fuera bien, tenía que haber una condición. Noten cómo dice. Josué capítulo 1 versículos 7 al 9 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. ¿Cómo tenía que dirigir Josué? ¿De acuerdo qué? A la ley de Moisés. O sea que Josué no tenía que inventarse nada. Simplemente iba a sujetarse ¿qué? A la ley de Moisés, a lo que Moisés había dicho. No te apartes ni de ella ni de diestra ni de siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es una referencia a la Torá, al Pentateuco, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté escrito. ¿Escrito dónde? En la ley de Moisés, o sea, en la Torá. Y noten cómo dice el versículo 9. ¿Conocen ese versículo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este versículo lo podemos de memoria, ¿sí o no? Él es el preferido de nosotros. Pero hay una condición para que Dios nos haga prosperar y ande con nosotros donde quiera que andemos. ¿Cuál es la condición? Tenemos que sujetarnos ¿qué? A lo que Dios dijo a través de su siervo ¿qué? Moisés. O sea que es una condición. Esta promesa lleva una condición. Josué tenía que sujetarse a todo lo que Moisés había dicho para que le fuese bien. O sea que todo profeta que se levantaba, ya sea Isaías, ya sea Malaquías, ya sean los reyes de Israel, todos tenían que sujetarse a lo que había dicho Moisés, porque la Biblia de los hebreos era la Torá, era con que se probaba todo profeta. Si se levantaba un profeta diciendo yo soy profeta que vengo de parte de Dios, o sea que el pueblo de Israel no tenía que aceptarlo de primeras a primera, sino que el pueblo de Israel tenía que irse a la Torá para ver si lo que el profeta enseñaba estaba en armonía con la Torá. Y una de las principales enseñanzas de los verdaderos profetas era de que tenían que enseñar al pueblo a obedecer la ley de Dios. Si un profeta se levantaba diciendo algo que estaba en contra de la ley, no darás oído a tal profeta, había dicho Dios. Interesante. Ahora, noten cómo dice Malaquías capítulo 4, versículo 4 al 5. Acordaos de la ley de Moisés. Noten que el libro de Malaquías termina con algo bien interesante. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes, esta es la Torá, para todo Israel. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible de Jehová.
¿A quiénes se mencionan aquí en estos versículos? El profeta Malaquías, con quien aterriza su libro, menciona a Moisés y a Elías. Dos personajes. ¿Saben por qué, hermanos? Yo me quedo impactado estudiando estos temas, hermanos. Saben de que los judíos en los tiempos de Cristo, en la sinagoga, tenían dos cátedras, dos sillas, porque ellos decían de que una era para Moisés y otra era para Elías. Porque para los judíos, Moisés era el representante de la Torá y Elías, el profeta de fuego, era el representante de los Nebeim, o sea, de los profetas. Moisés y Elías es como decir la ley y los testimonios para un judío. ¿Me doy a explicar, hermano? Porque la Torá era Moisés y Elías era ¿qué? De los profetas, o sea, los testimonios. Interesante. Mateo 5, versículos 17 al 18. Noten cómo dijo Cristo. Este versículo también lo usamos para hablar de los 10 mandamientos. Está bueno, usémoslo. Pero en realidad el texto no está hablando de los 10 mandamientos, aunque lo podemos usar, no hay problema, lo podemos usar. Pero recordemos, hermano, que aquí estamos haciendo un estudio serio y profundo del texto. Mateo 5, 17 al 18. Noten cómo dice: no penséis que yo he venido para abrogar la ley y los profetas. Saben que la palabra ley ahí es Torá. Yo no he venido a abolir lo que dice Moisés ni lo que dicen los Nebeim. Eso está diciendo Cristo. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. La Torá y los profetas. Cristo no había venido a abrogar lo que decía Moisés, ni tampoco a abrogar lo que había dicho los profetas. Y saben algo interesante, hermano, esto es más interesante. Saben de que la Torá, la ley de Moisés, tenía 613 mandamientos o ordenanzas. La palabra Torá significa en el hebreo instrucción. La Torá tenía 613 ordenanzas. ¿Y saben qué es la Torá? La Torá es una amplificación de los 10 mandamientos, que entre los hebreos le conocen como las 10 palabras. Son 10 palabras. Nosotros le conocemos 10 mandamientos, pero en realidad en el hebreo es 10 palabras. La ley de Moisés son una amplificación de los 10 mandamientos. ¿Quieren que se los compruebe? Sume 6, los números 613, 6 más 1. ¿Cuánto es 6 más 1? ¿Sí? Más 3. ¿Cuánto es? 10. Porque los 613 mandamientos es una amplificación de las 10 palabras. ¿Entiende qué significa la palabra amplificación? Les voy a poner un ejemplo para que entiendan qué significa la ley de Moisés y qué tiene que ver con los 10 mandamientos. Y recuerden, hermano, que la ley de Moisés se le decía porque Moisés le escribió en un libro. Pero quien había dado la orden, ¿quién era? Dios. Pero hay algo que solamente Dios lo había escrito. ¿Qué era? Los 10 mandamientos, las 10 palabras. Pero es interesante, hermano, que los 10 mandamientos son solamente 10 palabras concisas y precisas. Les voy a poner un ejemplo. El 7º mandamiento, ¿cómo dice? No cometerás adulterio, así dice. Ahora, ¿explica ese mandamiento qué es adulterio? No, ahí no explica qué es adulterio. Solamente dice, no cometerás ¿qué? Adulterio. ¿Qué es adulterio? Ahí no dice el texto qué es adulterio. Pero viene la ley de Moisés, lo amplía y explica qué es adulterio. Y tiene que ver con toda aberración sexual que altere el principio del matrimonio. Vemos en la ley de Moisés que era pecado que se tuviera relaciones con animales, con familia cercana, con cadáveres. Toda aberración sexual altera el principio estipulado en la palabra no cometerás adulterio, porque la ley de Moisés es una amplificación de los 10 mandamientos. ¿Me doy a explicar? Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es un dios?
Ahí el mandamiento dice, no tendrás dioses en delante de mí. Pero el mandamiento no dice que es específicamente un Dios. Pero lo vamos a toda la ley de Moisés y a toda la Biblia, vamos a ver de que un Dios puede ser todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Puede ser que la mujer, puede ser el dinero, puede ser su familia, puede ser hasta usted mismo puede ser su Dios. Hay gente que se idolatra su cuerpo. Hay mujeres que se idolatran su cuerpo porque son bellas, creen de que nunca van a envejecer. Son idólatras de su propio cuerpo, en Dios en su cuerpo. O sea, lo que hace que la Biblia le amplía el principio que está en la palabra de los 10 mandamientos. ¿Me voy a explicar, hermano? Eso es la ley de Moisés. Y cuando los profetas se levantaban, tenían que sujetarse a lo que decía la ley de Moisés. En los tiempos de Cristo, ¿cuál Biblia se usaba? Cristo, ¿cuál Biblia usaba? Cuando Cristo dijo, escudriñáis las escrituras, en el griego es una afirmación, ustedes escudriñan la escritura. Saben de que Cristo estaba haciendo una alusión a la Torá. Noten cómo dice Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. Juan capítulo 5, versículo 45 al 47 dice, no penséis que yo los voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, ¿de qué está hablando aquí Cristo? Está hablando de los escritos de Moisés. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hermanos, yo me da pánico, podemos decir así, cuando escucho protestantes que dicen que ellos son cristianos del Nuevo Testamento y que están en el nuevo pacto. Pero ¿saben algo, hermano? El nuevo pacto no se puede entender sin el antiguo pacto. O sea, el Nuevo Testamento no se puede entender sin el Antiguo Testamento. En los tiempos de Cristo, la Biblia que se usaba era la Torá. Cristo, cuando predicaba, hacía uso de la Torá y los profetas. Ahora, hermano, ¿saben algo? Que la Biblia hebrea estaba compuesta de 3 partes. Se le conoce como la Septuaginta, la Biblia que usaba Cristo. Y ¿saben algo interesante? Que la Septuaginta tenía los libros deuterocanónicos o apócrifos que tiene la Biblia católica. La Biblia que usaba Cristo, que era la Septuaginta, tenía los libros deuterocanónicos y apócrifos que tiene la Biblia católica, y que los católicos discuten que ellos tienen la Biblia mejor porque tiene 72 libros y la de nosotros tiene 66. Y discuten de que la Biblia de ellos es la verdadera. Pero es interesante que Cristo, aunque citó la Septuaginta, la Biblia hebrea y griega, ¿saben lo que es interesante? Cristo nunca hizo alusión a los libros deuterocanónicos. Aunque la Biblia que existía en los tiempos de Cristo era la Septuaginta que contenía los libros deuterocanónicos, Cristo nunca hizo alusión a, como dice el libro de Macabeos o el libro de Baruch, nunca hizo alusión a eso. Mientras Cristo, ustedes leen los evangelios, Cristo hizo mucha alusión a los escritos de Moisés, como fue en los días de Noé. ¿A dónde estaba citando? El libro de Génesis. No solo de pan vivirá el hombre, Deuteronomio capítulo 8. ¿No habéis oído que al principio varón y hembra los creó? Génesis capítulo 1. Cuando citó la historia de Sodoma y Gomorra, el libro de Génesis. O sea, Cristo citaba la escritura, pero ni una sola vez citó un libro deuterocanónico. Aunque la Biblia Septuaginta que usaba Cristo tenía esos libros. Y aquí topan los católicos. Muéstrame un texto donde Cristo, los apóstoles hayan hecho alusión a un libro deuterocanónico. Muéstremelo. No hay ningún apóstol, ni Cristo. ¿O ven ustedes alguna cita donde Cristo había dicho, como dice el libro de Siraciden? O como dice el libro de Macabeo. No existe. Y saben, hermanos, estos temas son profundos, hermanos. ¿Saben por qué esos libros fueron quitados de la Biblia y no están en nuestra Biblia? ¿Saben por qué fueron quitados? Es larga esa historia. ¿Saben por qué nosotros no tenemos esos libros en la Biblia?
¿Qué pasó con esos libros? Si la Septuaginta los tenía, ¿por qué nosotros no los tenemos? Solo la Biblia católica los tiene, pero ¿por qué nosotros no los tenemos? Hay dos razones, hermano. Ningún apóstol ni Cristo los citó. Y la razón más contundente es que esos libros fueron desechados porque no son inspirados, porque contradicen a los profetas que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, en el libro hay un libro que se llama, yo creo que es el libro de Siraciden, donde presenta allí de que un ángel miente, un ángel de Dios miente. O sea, un ángel de Dios mintiendo, imagínense. Esos libros apoyan que podemos hacer brujería nosotros. Apoyan la brujería, la hechicería. Inclusive los escritores de esos libros nunca dicen vino palabra de Jehová a mí, sino que son autores de que ellos mismos se acreditan que ellos están escribiendo por su propia voluntad. Hay una gran contradicción, por eso es que estos libros no pueden aceptarse como inspirados. Contradicen todo. Esos libros apoyan que para ganar el cielo tenemos que dar limosna, salvación por obra, cuando la Biblia contradice eso, que la salvación es por obra. Inclusive esos libros macabeos dice que ¿de dónde se agarran los católicos para hacer novenarios y rezos y misas a los difuntos? Porque los libros deuterocanónicos enseñan de que hay que hacer rezos y novenarios a los difuntos. Pregúntele al católico, muéstrame en la Biblia donde hay que rezarle a un muerto a los novenarios y los cabos de año. No se lo van a los libros deuterocanónicos. ¿Se dan cuenta? Pero cuando lo vamos a la Biblia, dice que ya no hay una segunda oportunidad para un muerto. Ni en que le hagan 1000 novenarios y 1000 misas. ¿Qué pasó? Ya no pueden rescatar a la persona. ¿Sí? De ahí donde viene el famoso dicho que dice: el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Porque la gente lo que hace es que va a eso, pero por comer, pero eso no le sirve de nada a un difunto. Hermanos, la Biblia hebrea estaba dividida en 3 partes. Por falta de tiempo, hermano, no puedo decirles, tengo una información masiva, porque estas son clases. La Biblia hebrea tenía 3 partes. A la Torá y a los Nebeín se les añadieron, ¿saben qué? Los Ketubín. Ketubín en el hebreo es los otros escritos, que se refiere a los salmos y a los libros poéticos, entre ellos el libro de Job. Se añadieron después a la Biblia hebrea y se le conoce como los Ketubín. La Biblia hebrea está dividida en Torá, Nebeín y Ketubín, o sea, ley de Moisés, los profetas y los otros escritos. Era la Biblia que usaba Cristo y los apóstoles. Se lo voy a demostrar dónde dice eso la Biblia. Lucas 24, versículo 44 al 45. Cuando Cristo iba caminando junto con los 2 discípulos que iban decepcionados en el camino de Maús. Y noten Cristo a dónde los llevó para abrirles el entendimiento. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27 dice, vamos a leer los versículos 25 al 27 y después los vamos a saltar a los versículos 44 al 45. ¿Está conmigo? Entonces él les dijo: oh insensatos. Hermanos, ¿saben qué significa la palabra insensato? La palabra insensatos viene de seso. ¿Saben qué son sesos? Los sesos, ¿qué son? Es la materia gris que tenemos en el cerebro, los sesos. Insensato es una persona que anda la cabeza solamente de adorno, no la echa a pensar. ¿Saben que una palabra mejor para insensato cuál es? ¿Saben cómo dice la Biblia católica? Tonto e imbécil. O sea, una persona que no piensa es un insensato sin seso, no tiene seso. Anda la cabeza solamente para andar con pelo, otros andan para andar sombrero. Sin seso, son sin seso. O sea que no tienen La hermana le da risa. Esto es verdad, hermano. Eso significa la palabra insensato, sin seso. No tienen seso. Oh insensatos y tardos de corazón
para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, noten, desde la ley, y siguiendo por todos los profetas, los Nebeín, les declaraba todo lo que las escrituras decían de él. Pero noten dónde se mencionan las tres partes de la Biblia hebrea. Son en los versículos 44 al 45. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 45. Ahí están las tres partes de la Biblia hebrea. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Ahí está la Torá. En los profetas, los Nebeín y los salmos, Ketubín. La Torá, los Nebeín y los Ketubín. Tres partes en las que se dividía la Biblia hebrea. Hoy, hermanos, para nosotros, ¿qué es la ley y los testimonios? Hoy entran también los apóstoles. Toda la Biblia para nosotros es ahora la ley y el testimonio. ¿Cómo nosotros probamos una enseñanza y una doctrina? Con la ley y a los testimonios. La pregunta del millón es aquí: adventista del séptimo día. Quiero que se concentren en lo que voy a decir. Elena de White, ¿en qué categoría entra? ¿En la Torá, en los Nebeín o en los Ketubín? En los Nebeín, profeta. ¿Sí? Elena de White es profeta, entra en la categoría de los Nebeín. Para nosotros hoy toda la Biblia y el espíritu de profecía es la norma con la que probamos toda doctrina que se infiltra en la iglesia adventista. Yo les hago una pregunta adventista y va a quedar grabado en el video. ¿Ustedes creen que un adventista que diga que no cree en los escritos de Elena de White le podemos llamar adventista? ¿Qué dicen ustedes? Estoy hablando de adventista. No estoy hablando para pentecostales en este momento. Estoy hablando para adventistas. A un protestante sin Elena de White, con Elena de White yo puedo darle un estudio bíblico solo con Biblia, pero en este caso estoy hablando de adventistas. Un adventista que no acepta los escritos de Elena de White, ¿podemos llamarle adventista? No. ¿Cómo le podemos llamar? Yo le puedo llamar católico o pentecostal. Pregunto, ¿en la iglesia adventista hay católicos? ¿Qué dicen ustedes? ¡Ay! Yo conozco gente que dice que no cree en los escritos de Elena de White en la iglesia adventista. Son católicos, es un católico. O pentecostal, o testigos de Jehová, cualquiera le puede llamar, pero no adventista. ¿Qué sucedió, hermano, con esta persona que ahora es miembro de la iglesia y no cree en los escritos de Elena de White? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hubo pasado, hermano? ¿Saben qué es lo que pudo haber pasado? Esto es tremendo, hermano, lo que voy a decir. No se van a caer de sus sillas, agárrense bien. ¿Saben qué es lo que pudo haber pasado, hermano? Lo bautizaron a la loco para hacer número. O quizás el que le dio el estudio bíblico no le dio el estudio bíblico de la fe de Jesús, porque la fe de Jesús tiene una lección que habla del don de profecía. ¿Se dan cuenta cuál es el problema, hermano, de estar bautizando gente solamente por hacer números? No estoy en contra de los números. Lo que estoy diciendo es de que a la gente, antes de bautizarla, hay que enseñarle las doctrinas y nuestras creencias. Un adventista que no cree en el espíritu de profecía, no le dieron estudio bíblico, o necesita que se le dé otra vez el estudio bíblico para volverlo a bautizar, pero no es adventista el séptimo día. A la ley y el testimonio, si no hablaron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si usted, hermano, va a comprobar algo, si usted es adventista, a mí, tiene que comprobármelo con la Biblia y con el espíritu de profecía, porque Elena de White nunca va a contradecir la Biblia. Ambos son inspirados por el mismo Dios. ¿Cuánto creen eso, hermano? Los adventistas del séptimo día creemos de que el mismo espíritu que inspiró al profeta Isaías inspiró también que a la sierva del Señor. Y si usted no me venga diciéndome, ¿por qué hay adventistas cuando se ven acorralados? ¿Saben qué es lo que dice? Cuando se ven acorralados por Elena de White, ¿saben qué es lo que dice? Cítame la Biblia. Pero cuando viene Navidad, ahí sí se acuerdan de Elena de White. Mire estos apóstatas como están. Esta es una gran guerra que tenemos con estos apóstatas. Porque durante todo el año ni se acuerdan de Elena de White. Cuando Elena de White ataca la moda, el maquillaje, ¿saben que Elena de White ataca todo eso?
Ahí nadie cita a Elena de White. Pero cuando viene Navidad, ahí se les encanta citar el libro. ¿Cuál libro les encanta? Ustedes, hermanos, que pasan en las redes sociales día y noche, vean ahí cuando viene Navidad, como echen a publicar citas de Elena de White defendiendo ¿qué? La Navidad. Pero durante todo el año ni se acuerdan de Elena de White. Más cuando Elena de White dice que ya no hay que hartarnos carne. ¿Saben qué es lo que dicen? Este hermano es un fanático. Hay una secta en Elena de White. Cuando Elena de White dice que hay que salir de las ciudades, nadie acepta a Elena de White ahí. Pero la Biblia dice a la ley y al testimonio. Si no lo abren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Quise traer este estudio, hermano, para que supiésemos qué significa a la ley y al testimonio. Es una referencia a cómo nosotros, toda enseñanza y toda doctrina, debemos de probarlo con un escrito está. ¿Me doy a explicar, hermanos? Espero, hermano, que siempre que nosotros queramos sostener algo, siempre tengamos esto de hacer uso de las escrituras y los testimonios, porque solamente así lo que decimos va a tener fuerza y peso. Dios nos bendiga, hermano, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.